En este módulo cubriremos los principios básicos de bioseguridad y cuarentena y las técnicas apropiadas para su aplicación. La información presentada en este módulo, aunque dirigida a programas de anfibios en cautiverio, puede ser implementada fácilmente en proyectos de campo con anfibios. El surgimiento, rápida dispersión alrededor del mundo y el devastador efecto del hongo Chytridio en poblaciones de anfibios en cautiverio y en poblaciones libres ha hecho evidente la necesidad de prestar mucha atención al control de enfermedades infecciosas cuando se trabaja con anfibios. Durante esta presentación, al referirnos a bioseguridad, nos estaremos enfocando en medidas para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas. Específicamente, debemos proteger a las poblaciones de animales en su hábitat natural de enfermedades que puedan ser transmitidas por animales en cautiverio y viceversa. Igualmente, en esta presentación veremos una serie de técnicas que pueden ser aplicadas para proteger grupos de anfibios en cautiverio contra patógenos que se pueden encontrar en otros grupos de animales, particularmente cuando estos provienen de áreas geográficas diferentes. La diversa colección de animales en un zoológico presenta una de las situaciones más complejas en cuanto al control de patógenos. Con frecuencia, esas instituciones exhiben en un mismo recinto animales de diferentes grupos taxonómicos que provienen de todo el mundo. Esto puede ser problemático debido a que especies de un área geográfica pueden ser portadoras de patógenos sin presentar problemas clínicos, pero pueden causar grandes problemas al ser transmitidos a otras especies de otras áreas geográficas. Más aún, ciertas especies pueden ser resistentes por razones desconocidas a ciertos patógenos, mientras que otras pueden resultar altamente sensibles. El hongo Chytridio es un ejemplo clásico de esta situación. Anfibios del género Xenopus tienden a ser resistentes a la enfermedad causada por el hongo y pueden ser portadores del organismo sin presentar ninguna sintomatología clínica. Mientras que otras especies, como el sapo quijansi de Tanzania, son extremadamente susceptibles. Falta de atención a los principios básicos de bioseguridad que presentamos a continuación puede resultar en la transmisión del Chytridio de los Xenopus a los sapos quijansi, con resultados desastrosos. Para complicar aún más la situación, muchas veces no se sabe si una especie es portadora de un patógeno que puede afectar a otras especies, por lo que es prudente adoptar medidas de precaución en todo momento. El diseño de su programa de bioseguridad va a variar dependiendo de los objetivos del programa y de cuál grupo de animales se está tratando de proteger. A continuación discutiremos varios principios básicos de bioseguridad que deberían ser aplicados en la mayoría de las situaciones en cautiverio y luego discutiremos medidas que deben ser aplicadas cuando el objetivo del proyecto es la reintroducción de esa especie. Cuando se diseña un programa de bioseguridad es importante tomar en cuenta lo siguiente: el ropaje de protección incluyendo calzado, lavapiés, artículos de ropa dedicados y guantes. Las rutinas de manejo que se deben diseñar para minimizar el riesgo de transmisión de un patógeno. Los implementos de manejo y componentes de la jaula, ya que estos pueden facilitar la transmisión de patógenos. El agua de la jaula o exhibición también puede servir como fuente de patógenos y al ser desechada puede afectar a animales silvestres y descartada sin tratamiento previo. También se debe tener en consideración la fuente de alimentos para la población en cautiverio. El diseño de las instalaciones y recintos puede tener un impacto importante en el movimiento de patógenos y esto incluye el acceso de la fauna local al recinto, entre otros factores. La cuarentena de animales que llegan a la instalación y finalmente la investigación por medio de necropsias de todos los animales que fallecen en la colección. Eso lo descubriremos independientemente a continuación. El uso de calzado dedicado es recomendable para cada recinto donde habitan anfibios. Este calzado debe permanecer en el recinto o instalación y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni en proyectos de campo. El uso de estaciones lavapiés entre áreas de anfibios aumenta el nivel de protección, pero estos son solo efectivos si el calzado está hecho de material fácilmente desinfectable, si no están cubiertos de materia orgánica o tierra y si la solución desinfectante se cambia con frecuencia. Cloro, soluciones de peróxido como Virkón o compuestos de amonio cuaternario como el F10 pueden ser utilizados en las estaciones. El uso de cobertores de plástico desechables para el calzado pueden ser una alternativa a las estaciones lavapiés. De todas las opciones aquí presentadas, las botas de caucho son las preferidas debido a su fácil limpieza y desinfección. El uso de ropa dedicada para cada instalación o recinto también ofrece mayor protección. Un uniforme individual para uso diario que es lavado y guardado en el sitio de trabajo es ideal. El establecer hábitos de higiene, sobre todo con el lavado de las manos, es importante. Las manos son la parte del cuerpo que más contacto tiene con el animal y su medio ambiente, por lo que se deben lavar con agua y jabón antes de pasar a trabajar con otro grupo de animales o antes de manipular implementos de otro grupo. Se deben usar guantes desechables cuando se manipulan animales o cuando se limpia el recinto o exhibición. Estos deben ser cambiados antes de pasar a otro grupo de animales. Es recomendable enjuagar los guantes con agua limpia antes de manipular un anfibio o su fuente de agua. Es sumamente importante estar consciente en cuanto al potencial de contaminación de las manos y guantes, sobre todo una vez que se ha manipulado un animal. Esta serie de imágenes ilustra este último punto. En estas imágenes el polvo blanco representa un patógeno como el hongo Chytridio u otra enfermedad contagiosa.
Note que este individuo está infectado con este patógeno. El personal está siguiendo nuestros consejos y está usando guantes de látex para manipular al animal. Pese a esto, los guantes ahora están contaminados después de entrar en contacto con el animal. La persona recibe una llamada de teléfono y en el proceso toca el bolsillo del pantalón y el teléfono. A continuación abre una gaveta para buscar alguna herramienta, contaminando la gaveta. Siguiendo nuestros consejos, la persona se cambia de guantes para manipular a otro animal. Pero antes de agarrar al animal, recibe otra llamada por teléfono y abre la gaveta para buscar algún implemento. Estos sitios ya han sido contaminados previamente. Ahora los guantes nuevos ya están contaminados. La persona manipula al nuevo animal identificado con los anteojos de sol. Y ahora el patógeno ha sido transmitido del primer anfibio al segundo, aun cuando la persona siguió las recomendaciones de cambiar de guantes antes de tocar a otro animal. Lo que se quiere demostrar con esta serie de imágenes es que los guantes son como cualquier otra herramienta de trabajo que pueden ser utilizadas para limitar el paso de patógenos, pero su uso debe hacerse con conciencia. La organización de las rutinas de manejo tiene un efecto importante en el control de transmisión de enfermedades. El orden en que los distintos grupos de animales son atendidos es clave. En general, los grupos de animales se deben atender en orden de menor riesgo a mayor riesgo de tener una enfermedad. Por ejemplo, áreas con animales que han estado largo tiempo en cautiverio y que han sido examinados exhaustivamente se deben atender primero, mientras que áreas con animales enfermos o animales en cuarentena se deben atender de último. Es importante que animales enfermos o muertos sean separados inmediatamente para su tratamiento o necropsia. Se deben utilizar herramientas y utensilios designados para cada grupo de animales y estos se deben limpiar y desinfectar después de su uso. Los recintos animales deben mantenerse lo más limpios posible. La acumulación de materia orgánica y desechos biológicos puede incrementar el riesgo de enfermedades y parásitos. Herramientas, utensilios y materiales del recinto pueden servir como puente para la transmisión de patógenos de un área a otra. Estos deben ser limpiados y desinfectados antes de ser usados en otra área. Idealmente, los materiales utilizados en un recinto como troncos, plantas, platos y sustratos se deben mantener en ese recinto y no se deben reusar en otros recintos sin ser desinfectados previamente. De la misma manera, materiales naturales como plantas que han tenido posible contacto con otros anfibios se deben limpiar y desinfectar antes de ser colocados en el recinto. El agua que se utiliza en el recinto, al igual que la comida, puede servir como fuente de patógenos. El agua se debe filtrar y tratar antes de su uso en recintos para anfibios, como discutimos en el módulo de calidad de agua. Insectos y otros alimentos que son producidos en las instalaciones mismas o son adquiridos en centros de producción comercial de calidad son los más seguros. La alimentación de anfibios con insectos capturados en la naturaleza es común y puede proveer ciertas ventajas en cuanto a la calidad nutricional de los insectos, pero la captura de estos insectos no se debe hacer en áreas que han sido tratadas con pesticidas o en áreas donde hay anfibios que han sido afectados por una enfermedad infecciosa, en particular si se ha detectado la presencia de quitidio. El diseño de la instalación y recintos para los animales tiene un impacto importante en cuanto a la bioseguridad. Las instalaciones deben ser a prueba de alimañas y de anfibios. Moscas, cucarachas, ratones y otros anfibios pueden introducir y dispersar patógenos de un recinto a otro en las instalaciones. Rutinas de manejo automatizadas pueden reducir el tiempo de contacto necesario del personal con los animales y reducen el riesgo de transmisión de un patógeno. En estos ejemplos, el agua se añade con un sistema de riego automatizado, la comida se añade a través de un embudo y el sistema de drenaje a través de tuberías en el suelo son parte integral del diseño de los recintos. El sistema de ventilación puede ayudar a transmitir patógenos de un área a otra. Áreas que deben permanecer aisladas, como las áreas de cuarentena, deben tener sistemas de ventilación independientes. El periodo de cuarentena para animales que llegan a la institución es de suma importancia para reducir el riesgo que estos representan para la colección. El nivel de riesgo varía dependiendo de diversos factores que incluyen el origen de los animales. Animales capturados en la naturaleza pueden ser portadores de patógenos o parásitos que no estén presentes en la colección. La historia de estos animales. Por ejemplo, si ha habido un brote de enfermedad o mortalidad en la institución de origen, esos animales presentarían un riesgo alto para la colección. Y finalmente, el propósito de esos animales en la colección. Por ejemplo, si esos animales están destinados a ser exhibidos en un recinto con pocos anfibios, el riesgo es más bajo. Las instalaciones de cuarentena deben ser aisladas del resto de la colección, idealmente son atendidas por un personal dedicado al cuidado de estos animales. Si esto no es posible, el uso de ropa de protección y el diseño de un flujo de trabajo como antes descrito deben ser aplicados. El periodo de cuarentena es una fuente de estrés para los animales debido a que estos han sido transportados y las rutinas de manejo, recintos y alimentación son diferentes. Aunque este estrés puede facilitar el desarrollo de enfermedades que habían permanecido subclínicas en algunos de los animales, es importante adoptar prácticas que reduzcan este estrés. Los recintos en cuarentena tienden a ser simples y sencillos para facilitar su desinfección, pero deberán incluir implementos y materiales que sean apropiados para la especie de anfibios allí presentes. En otras palabras, la calidad del recinto y el cuidado que reciben los animales durante el periodo de cuarentena
debe ser comparable al que van a recibir en su recinto permanente. El periodo mínimo recomendable para la cuarentena es de 30 días. Para animales que presentan un riesgo potencial más elevado, un periodo más prolongado, de 60 a 90 días, es apropiado. Los animales deben ingresar y salir de cuarentena en grupo. Esto se conoce como todos entran, todos salen. Si ingresan al recinto o al grupo en cuarentena animales nuevos, el periodo de cuarentena para todo el grupo comienza de nuevo. Esto ayuda a prevenir que patógenos que llegan con el animal nuevo no pasen a otros que ya están por completar el periodo de cuarentena y pasen a la colección. Los animales deben actuar de manera natural y alimentarse como es apropiado para la especie al momento de ser liberados de cuarentena. Si algún animal del grupo no está actuando de esta manera, el grupo no debe ser liberado de cuarentena hasta que se identifique la causa y se corrija el problema. Los animales en cuarentena deben ser examinados por un veterinario. Como mínimo, el examen debe incluir la revisión de la historia del animal durante el periodo de cuarentena, incluyendo su patrón de comportamiento y apetito, un examen físico que incluye el estado corporal del animal, un chequeo parasitario y tratamiento de ser positivo. En la mayoría de los casos, pruebas diagnósticas para el quitrideo son parte rutinaria durante la cuarentena. El diagnóstico de infección por ranavirus puede ser valioso, en especial si ha habido mortalidades en el grupo durante la cuarentena. Pruebas de patología clínica como la hematología y exámenes bioquímicos que son de rutina en otros grupos taxonómicos se pueden aplicar en anfibios, pero la interpretación de los resultados puede ser difícil, sobre todo en animales que no presentan ninguna sintomatología clínica. Más información acerca de esta modalidad diagnóstica en anfibios se encuentra en otros módulos de esta serie. Realizar un examen post-mortem completo en cada animal que muere durante la cuarentena es sumamente importante. Elucidar la causa de la muerte puede ayudar a identificar fallas en la bioseguridad y puede ayudar a refinar las prácticas de manejo para corregir estas fallas. Puede referirse al módulo de necropsia en anfibios para más información acerca de este procedimiento. Hay diversos niveles de bioseguridad y estos se pueden modificar para ajustarse a sus necesidades particulares. El nivel de bioseguridad que se establece depende del riesgo que presenta el animal o grupo de animales. Por ejemplo, si todos los recintos mantienen anfibios que son parte de la colección permanente de un grupo de especies comunes, toda la colección se puede considerar como una unidad en lo que se refiere al uso de herramientas y utensilios en común. En otro ejemplo, si se tienen especies diferentes que provienen de áreas geográficas distintas en 3 filas de recintos, es más apropiado manejar cada una de las filas de recintos como unidades independientes y se deben mantener aisladas y cada una con un grupo de herramientas y utensilios por separado. O, cada recinto se puede tratar como una unidad biológica con todo lo que esto implica. La decisión de cómo mantener la bioseguridad de la instalación va a depender de cada situación en particular, pero los principios son los mismos: minimizar el riesgo de transmisión de un patógeno de un grupo de animales a otro. Esta presentación se ha enfocado hasta ahora en los principios básicos de bioseguridad y su aplicación a poblaciones de anfibios en cautiverio. Si el objetivo de los animales en un grupo es la reintroducción al medio ambiente, estos animales se deben mantener bajo el nivel más alto de bioseguridad. En general, programas de propagación de anfibios para la reintroducción se deben mantener completamente aislados de anfibios que provienen de otras áreas geográficas. Lo más sencillo es diseñar las instalaciones para reintroducción en el área geográfica donde se va a liberar los animales y solo trabajar con esta especie. Si la institución se encuentra fuera del área geográfica de la especie, se debe instalar un programa de aislamiento permanente, sobre todo de otras especies de anfibios. Esto reduce al mínimo el riesgo de introducir un patógeno al medio ambiente al completar la reintroducción de los animales. Para más información acerca del diseño de instalaciones para aislamiento permanente, por favor referirse a la lista de recursos adicionales al final de esta presentación. En resumen, la aplicación de estos principios de bioseguridad no tiene que ser costoso, pero sí debe hacerse con mucho cuidado, considerando la posibilidad de transmisión de enfermedades. Lo más importante es tener siempre en mente que todo lo que toca a un anfibio tiene el potencial de ser fuente de transmisión de un patógeno o enfermedad a otros animales. En esta lista se pueden encontrar recursos adicionales. En esta lista se encuentran una serie de compuestos químicos que pueden utilizarse como desinfectantes y su efectividad contra patógenos de anfibios. Y aquí listamos algunos compuestos que no deben ser utilizados en recintos donde se mantienen anfibios debido a su alto potencial tóxico. Gracias por su atención y suerte en todos sus proyectos con anfibios.